Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Sentido Latino donde tu vida tiene sentido. Aquí estamos Luciano y Noemí para servirles, hacerles compañía, compartir algunos pensamientos y consejos y pasar juntos un rato agradable. Este programa no tendría sentido sin ustedes, nuestros queridos oyentes, así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Y esto pueden hacerlo a través de nuestra página de Sentido Latino en Facebook e Instagram o por WhatsApp enviándonos un mensaje de texto al teléfono 314-317-4211 o chateando a través de nuestro sitio web sentidolatino.com. El día de hoy nosotros queremos hablar de una sola palabra, aunque le parezca que no, pero sí es que sí. Queremos hablar sobre una sola palabra. Y esa palabra es no, sencillamente no. Y es que a lo largo de la historia han surgido personas valientes que se han atrevido a decir que no y han causado cambios enormes por no conformarse o quedarse de brazos cruzados frente a injusticias o frente a malas acciones. Al ser humano no le gustan los cambios, pero si no cambiamos, si no nos permitimos evolucionar y mejorar, vamos a morir, porque este mundo, sencilla y llanamente, Noemí, es un mundo cambiante. Sí. De hecho, el mundo gira, la tierra gira y gira sin parar. Entonces, la vida cambia y cambia sin parar también. Claro. Y nosotros podemos ser parte del cambio. Podemos ser agentes de cambio con solo decir no. Quiero poner entre paréntesis, Noemí, que estamos hablando en el sentido positivo del asunto, ¿no? Uh-huh. De decir no, de atrevernos a parar con injusticia o con cosas que no se están haciendo correctamente. Entonces, a eso es que nos referimos. Y queremos mencionar en este programa a personas que en algún momento dijeron no y que eso hizo un cambio, ya sea aquí en nuestro país o en el mundo, pero hizo un cambio el que esas personas hubieran dicho que no. Hablemos, Noemí, de Rosa Parks. Que cambió la historia, ¿no? Rosa Parks es, imagínate, muy, muy admirada. Tremenda. Me encanta. Ella dijo que también. no cuando le pidieron renunciar a su asiento en aquel autobús, ¿no? Y lo que pasa es que ella estaba súper cansada ese día, había trabajado todo el día. Eso fue el 1 de diciembre de 1955. Ella se subió a un autobús y le dieron la orden, el conductor le dio la orden de que se parara de ese asiento y que se fuera a la parte de atrás del autobús. En ese tiempo, las personas de color se tenían que sentar atrás y los puestos adelante eran para los blancos nada más. Entonces el conductor le dijo que se parara, que se fuera para atrás para que le diera ese asiento a una persona de raza blanca. Y ella dijo no, dijo que no. Y la arrestaron por desobediencia civil, pues. Entonces, ese acto de desafío que hizo Parks por haber dicho que no y el boicot de autobuses en Montgomery que pasó después de eso y por causa de eso, son momentos cruciales en el movimiento de derecho civil. Crucial, porque ella se atrevió a decir que no. Y bueno, sabemos todo lo demás es historia, ¿verdad? Pero también me gustaría que mencionáramos a Todd Beamer, uno de los tripulantes de aquel avión. Cuando ellos se dieron cuenta de que el avión había sido incautado por los terroristas, dijeron no, esto no puede ser. ¿Estás hablando del 911? Sí, estoy hablando del 911. Yo personalmente pienso que ellos, por supuesto que por instinto natural, ellos trataron de salvar sus vidas, ¿no? Pero cuando ellos se dieron cuenta que ya no había nada que hacer por ellos y que definitivamente que iban a morir, ellos cambiaron la historia de nuestro país. Él y los pasajeros de ese vuelo 93 lucharon contra los terroristas de ese 11 o fatídico 11 de septiembre, cuando ellos se dieron cuenta que el avión estaba se iba a dirigir a estrellarse con la Casa Blanca o con el Capitolio. Y ellos dijeron no. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, Noemí,
este acto heroico y realmente hasta me emociona. Ujú. Ese avión estaba a 20 minutos de la Casa Blanca. Wow. Y ellos lograron, en ese esfuerzo que ellos hicieron, desviarlo por amor a su país. Me Porque los encanta. intereses de la nación van primero que cualquier otro interés. Ya no se podía hacer nada por su vida, pero sí se podía hacer por la nación. Y me gustaría muchísimo que nuestros senadores y políticos copiaran el ejemplo de que hay que actuar por el país. Pero ellos dijeron no. Y Mm, no es no. Y así vamos a morir, no. Me encanta, a veces vale la pena y es hasta necesario decir que no. Otra persona que dijo que no y que también cambió el rumbo o la historia de este país es Candy Lightner. Ella dijo que no a la conducción al estado de ebriedad, o sea, una persona manejando borracha. Parece que su hija de 13 años fue asesinada por un incidente de una persona que estaba conduciendo en estado de ebriedad y ella no se quedó de brazos cruzados, papi, me encanta. O sea, ella dijo que no, o sea, no me voy a quedar aquí sin hacer nada, no lo voy a permitir. Y fundó esto que se llama Mothers Against Drunk Driving en la casa de ella. O sea, el mismo 7 de marzo de 1980 lo fundó. Eh, y en la realidad, antes de que ella hiciera esta fundación, habían pocas o quizá ninguna consecuencia legal para aquellas personas que estaban conduciendo intoxicados. Pero esta organización de ella cambió la actitud de muchas personas en cuanto a conducir en estado de ebriedad y también se luchó con éxito por leyes que fueran más estrictas en todo el país para que esto no se repitiera. O sea, me encanta, una mujer valiente que dijo que no y ahí se paró. Y realmente marcó una diferencia y yo estoy seguro que esa acción ha salvado vidas, pero creo que han pasado una buena cantidad de años y yo creo que se necesitan que se levante otra Candy Liner, porque yo pienso que las leyes sobre eso están un poco relajadas. Y la otra persona que dijo que no es Lily Ledbetter. ¿Así se Ujú. pronuncia? No Ajá. sé. Ella dijo que no a la desigualdad salarial. Ella trabajó con Goodyear durante 20 años y se Ujú. jubiló. Y en 1998 demandó a la empresa por pagarle menos a lo largo de los años que a sus compañeros de trabajo. Fíjate Wow. eso. A Fíjate los eso. hombres. Ajá. A los compañeros de trabajo masculinos. Ajá. Eh, la demanda llegó al Tribunal Supremo, aunque no fallaron a su favor en el 2009, el Congreso aprobó la ley de salario justo y le llamó por el nombre de ella, Ujú. cambiando la ley federal para proteger mejor a las mujeres en el lugar de trabajo. Ah, me Todo encanta. porque ella se atrevió a decir que no. Indudablemente que usted puede estar pensando, bueno, hay bastante que hacer sobre el particular todavía, sí es verdad. Hay bastante que hacer, pero ella dio ese paso, eso originó que hasta hoy todavía se están haciendo intentos y se está trabajando sobre el particular para que haya mayor equidad. Excelente, porque ella se paró y dijo que no. Y hay una persona que es una de mis favoritas que decidió decir que no. Y es Martín Lutero. Martín Lutero dijo que no a las injusticias, manipulaciones y los errores de la iglesia en el año 1517. Fue el 31 de octubre y se celebra el Día de la Reforma. Así que nosotros queremos aprovechar para ofrecerles también nuestro folleto titulado Un tesoro revelado. Lo pueden descargar de forma gratuita en nuestra sección de recursos en la página sentidolatino.com y van a encontrar más detalles ahí en cuanto a la reforma. La historia es súper interesante. Les digo que esta persona, Martín Lutero, usado por Dios, se paró, dijo que no y punto. Y déjame decirte que esos sucesos que ocurrieron en Europa por allá en el siglo XVI literalmente cambiaron el mundo. O sea, literalmente. Y se conocen hoy en día como la reforma. Y eso ocurrió en esa época de que había muchas personas valientes que no le tenían miedo a los cambios, que se pararon, o sea, firmemente y dijeron que no ante las cosas que no estaban bien. Yo creo que en honor al Día de la Reforma nosotros podemos hoy recordar un poco
algo de la historia, ¿verdad? Lutero luchaba con la frase la justicia de Dios, como se encuentra en Romanos 1:17, que dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y Lutero pensaba que la justicia de Dios describía la santidad de un Dios enojado que castiga a los pecadores injustos, pero Lutero continuó estudiando a profundidad esas palabras y llegó a una comprensión de la justicia de Dios. Y así describió su descubrimiento. La justicia de Dios es aquella por la cual el justo, o sea, la persona, vive por un don de Dios, es decir, por fe. Wow. Wow. Y es que Lutero entendió lo que significaba ser justos, o sea, la santidad de Dios, o la santidad ante Dios solamente se obtiene a través del perdón de nuestros pecados y es un regalo, o sea, no es algo que nosotros tenemos que hacer, sino que es algo que Dios nos da, Él nos viste de Jesús y así nos hace justos y lo recibimos por medio de la fe. Y cuando Lutero se dio cuenta de esta verdad, de ese precioso don de Dios para nosotros todos los pecadores, Lutero dijo que él se sentía como si se le hubieran abierto las puertas al paraíso, imagínate eso. O sea, se sintió tan feliz que él se sentía que le habían abierto las puertas al paraíso y esto fue lo que decidió hacer. Decir que no, decirle que no a la venta del perdón de los pecados, que eso es lo que la iglesia estaba haciendo. Estaban vendiendo el perdón de los pecados por medio de indulgencias. Y eso lo que ellos querían hacer era recaudar dinero. Entonces vendían el perdón de los pecados y le llamaban indulgencia. Y en esa época, entonces las personas compraban esas indulgencias porque la iglesia misma les estaba diciendo que las obras buenas extra que había hecho Jesús y los santos aquí en la tierra, ellos las podían comprar a cierto precio. O sea, si tú no puedes hacer suficientes obras buenas, no te preocupes, yo te vendo un par de Jesús porque Jesús hizo más de la cuenta. Y hubieron otras personas que hicieron más de la cuenta. Es como que había un libro de cuentas y ahí tú abonabas y quitabas y restabas y ponías. Esas transacciones, fíjate que se llegó a un punto que esas transacciones se confirmaban con un certificado autorizado. Ya, como tú mencionaste, llamado indulgencia. Sí. En otras palabras, estaban comprando el perdón de sus pecados, tanto para ellos como para sus seres queridos. Una cosa que cuando tú lo piensas ahora, tú dices, pero ¿esto cómo es posible? Sí. Lutero seguía diciendo que no y predicaba sermones advirtiendo contra la compra del perdón. Esto no puede ser, esto no se puede comprar. Sin embargo, el pueblo continuaba comprando las indulgencias porque era más fácil para ellos, la ley del menor esfuerzo. Entonces Lutero decidió decir que no de otra forma y compuso una lista de 95 declaraciones contra la venta de las indulgencias y el 31 de octubre de 1517, el día anterior del Día de Todos los Santos, la clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, con la intención de invitar a los eruditos a discutir sus ideas. Y es que la cosa es que Lutero pensaba que si las autoridades de la iglesia comprendían lo que él estaba tratando de decirles, o sea, comprendían que estas indulgencias en realidad le estaban dando una falsa seguridad, un sentido de seguridad a las personas que no era cierto en cuanto al perdón de sus pecados, él pensaba que la iglesia iba a dejar de venderlas, pero eso no ocurrió. Entonces se enviaron estas copias de las 95 tesis y bueno, fue una historia muy larga, ¿no? Que Lutero era un monje y profesor en el pequeño pueblo de Wittenberg, como decías, y el asunto es que él estaba camino a convertirse en la figura más conocida quizá no solamente en Alemania, sino también en Europa, porque él se atrevió a decir que no. O sea, se atrevió a pararse en contra de un montón de personas y le dijo que no. Y él siguió enseñando, siguió predicando y las autoridades de la iglesia entonces tomaron medidas en contra de él porque estaba él literalmente yéndose casi que en contra de todos ellos, ¿no? Bueno, y finalmente se publicó un decreto contra Lutero y se le dio 60 días para retractarse de lo que había dicho. Si no lo hacía, sería condenado por falsas enseñanzas y excomulgado, removido de la comunión de la iglesia. El decreto describió a Lutero, fíjate tú, como un cerdo salvaje que había invadido la viña de la iglesia. Pero Lutero
No se retractó. ¿Sabe por qué? Porque él su no lo mantuvo hasta el fin porque estaba convencido de lo que estaba haciendo. Cuando le pidieron una vez más que se retractara, Lutero dijo que no lo haría a menos que fuera convencido por la Biblia o por la razón de que sus enseñanzas estaban equivocadas. De esa era la única manera que Lutero dijo que podría retractarse. Él seguía diciendo que no, y lo dijo de esta forma: a menos que el testimonio de la Escritura o la razón me convenzan. Me someto a las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Ah, qué cosa. Me encanta, o sea, me encanta. Y él dijo, ¿sabes qué? No, o sea, aquí me voy a parar. Esta es mi posición, no puedo actuar de otra manera, y ahí le pidió entonces ayuda a Dios. Yo creo que es bueno en este 31 de octubre pensar, reflexionar en cuanto a esto, a decir que no, independientemente de las consecuencias que pensemos que vayan a traer negativas. A veces cuando nos paramos firmes y decimos que no, las consecuencias positivas son mucho más grandes. O sea, al Lutero lo declararon hereje e ilegal, y esas eran razones para arrestarlo y hasta matarlo, ahí en Alemania. Pero, ¿sabes lo que él hizo? Él siguió escribiendo sermones, cartas, panfletos, seguía enseñando y respondiendo a todas estas controversias. Incluso él escribió himnos que hablan del amor de Dios, y él tradujo la Biblia al alemán y se publicó en 1534. Lutero fue valiente, papi. O sea, yo lo admiro mucho. Respetamos mucho todas las contribuciones que hizo Martín Lutero. Respetamos todo lo que hizo y cómo se dejó usar por Dios. Él dijo que no. Y él siguió diciendo que no hasta el día de su muerte. Siguió luchando contra todas las mentiras y siguió luchando por la verdad. Mira ese ejemplo. Qué tremendo, qué tremendo. Luego que Lutero muriera, en uno de sus bolsillos se encontró un trozo de papel con sus últimas palabras escritas. Esto es cierto, todos somos mendigos. A través del estudio de la Biblia, Lutero llegó a comprender que somos justificados, o sea, hechos justos o santos delante de Dios, pero solo por fe en Jesús. Sí. Esto es un don, esto es un regalo, es misericordia, un don, un regalo inmerecido de la gracia de Dios para nosotros. Todos somos mendigos, no tenemos nada para ofrecer a cambio de tal tesoro, ni indulgencias, ni monedas, ni siquiera nuestros mayores esfuerzos por obedecer los mandamientos de Dios son suficientes para pagar por semejante regalo. Sí, así mismo es. Y es que la paz con Dios y el perdón de nuestros pecados, la esperanza certera que tenemos de la vida eterna, todo esto es un tesoro y es un regalo que Jesús compró para nosotros. Él murió en la cruz y resucitó de la muerte y nos ofrece todas esas cosas, y eso es digno de celebrar. Así es. Y si tú te encuentras en un momento de tu vida en el cual crees que necesitas decir un fuerte no, hazlo. Toma fuerzas. Dios está contigo cuando estás en una causa justa. Lutero había esperado encontrar un Dios misericordioso, pero en su estudio de la Biblia aprendió que ese Dios misericordioso lo había encontrado a él. Yo quiero concluir recordándote lo que dijo el apóstol Pablo: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Atrévete a decir que no cuando sea justo. Y así cerramos esta edición de Sentido Latino, donde tu vida tiene sentido. Les recordamos que en nuestro sitio web, sentidolatino.com, tenemos más recursos con respecto a los diversos temas que hemos tratado en programas anteriores, así que visítenos allí, que seguramente van a encontrar algo que les será de mucha utilidad. Allí también pueden chatear directamente con nosotros con respecto a alguna necesidad, experiencia o consulta. Y lo mismo pueden hacer enviándonos un mensaje por WhatsApp al número 314-317-4211. ¡Hasta la próxima!